Ya le decía que nuestro programa de hoy es totalmente internacional y es un privilegio, la verdad, gracias al apoyo de la Cámara Departamental, de las coordinaciones que hacemos con los encargados de las embajadas, y en este caso volvemos a Chile y lo hacemos ya no desde la mirada de lo indígena que nos proponía ayer Graciela. Hoy volvemos a Chile desde la mirada de la diversidad, desde la mirada de la lucha, desde la mirada de una de las tantas revoluciones que llevamos adelante en América Latina y en el mundo. Y en este ámbito, sin duda alguna, Pablo es un gran invitado cuando hablamos de su literatura y de su propuesta, la propuesta que va a realizar acá estando presente en la Feria Internacional del Libro. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Saraí, muchas gracias y gracias por esa presentación. No, de verdad, ¿es la primera vez que llegas a Bolivia? No, segunda vez. Ya estuve en una feria antes. Ah, ¿estuviste en la misma feria? En el año 2008, no en este recinto. Era en otro, porque todavía no existía el campo ferial. Genial. Imagino que el cambio debe ser totalmente, digamos, radical, del 2008 al 2019 en Bolivia. Aquí he visto poco, pero el grado de crecimiento de la feria es notorio y bueno, y este centro ferial realmente le da un marco impresionante. Te cuento que el crecimiento de la feria está correspondiéndose con el crecimiento del país. Y espero también que con el crecimiento del mundo editorial, ¿no? Que es tan necesario para la vida de los países. Sin duda, se ha levantado muchísimo y lo bueno es que hay muchos exponentes jóvenes. Uno a veces como que piensa que los más importantes siempre son los clásicos, los clásicos, los clásicos. Hay mucha juventud y hay mucha juventud que está enlazando la literatura con ciertas problemáticas sociales como tú lo vienes haciendo desde hace muchísimo tiempo. Claro. Uno de los escritores más vendidos en Chile, de verdad. Sí. Es impresionante, de verdad, un gusto tenerte acá. Y eso es sorprendente porque claro, yo toco temas que son o que eran difíciles para nuestro país en su momento, de la diversidad sexual, de la liberación de la mujer, y así todos fueron los libros recibidos tuvieron mucha popularidad, y yo creo que fue parte de un momento del país de apertura a estos nuevos temas y al reconocimiento de los derechos de las personas independientes que sean como sean. Cuando hablamos de literatura de la diversidad, literatura feminista, siempre como que el acento en el binomio se va al adjetivo y como que literatura queda como que menos. ¿Crees tú que hay una diferenciación entre, digamos, la literatura como género artístico y la literatura que está relacionada con cierta temática específica o con cierta revolución? ¿Cómo manejar eso? Hay un error muy grande, que es pensar que cuando uno le pone un apellido a la literatura se vuelve de género y por lo tanto pierde su estatura o su excelencia literaria. Y eso no es así, es todo lo contrario. Tal como existe la literatura homosexual o la literatura de mujeres, existe la literatura de hombres heterosexuales. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a pensar que toda la literatura es supuestamente una literatura de hombres heterosexuales. Y no, toda la literatura es una literatura heterosexual, una literatura de mujeres, una literatura gay, una literatura lésbica, una literatura trans y así una literatura indígena. Todas son literaturas. Y la excelencia literaria ha estado muy centrada en la idea del hombre heterosexual, blanco, europeizante, creyendo que esa literatura es la literatura valiosa. Y en ese sentido lo que nosotros necesitamos es enriquecer la idea de la excelencia literaria. Hay gran literatura por ejemplo, ahora murió Toni Morrison hace un par de días, ella siempre decía: yo no estoy dispuesta a escribir para una mirada blanca. Y todos los libros de escritores negros que leía antes, los leía y sentía que en vez de estar hablándome a mí, le estaban hablando a alguien que estaba detrás de mi hombro y que esa persona era una persona blanca. Yo quiero escritores negros que me hablen a mí. Ya, lo mismo pasa con la literatura. Entonces, la literatura gay, yo soy chileno y soy gay. Sería absurdo decir que no hay una literatura chilena, por ejemplo. Y el hecho de que sea literatura chilena no la hace ni menos ni más literatura que la argentina, que la brasilera, que la boliviana. Lo mismo pasa con la literatura gay. Lo gay es una definición que habla de una cultura, de un punto de vista, de una experiencia de vida, que te brinda elementos materiales como para construir tu edificio literario. Y eso es tan valioso como los elementos, los materiales con el que construye su edificio literario un escritor blanco, heterosexual y hombre.
Tocabas el ejemplo de la escritora afroamericana. A mí me llama la atención, y eso creo que lo decía Judith Butler en algún momento, que después de tanta lucha, después de tanta necesidad de reconocimiento y de validación, no caigamos en el mismo esquema del cual estamos escapando. Es decir, es como que una lucha que como que te mete en un círculo. Claro. Hoy quizás la escritora afroamericana solo es reconocida mediante la escritura afroamericana y cuesta trabajo, o para fundamentalmente los ojos de la prensa. A los que tenemos que cambiar no es a los afroamericanos y no es a la escritora afroamericana, lo que tenemos que cambiar es el sistema literario que está dominado por hombres blancos heterosexuales y en otros países católicos. Y por etiquetas inamovibles, sí. Que es a eso a lo que me refiero. No, claro, pero en ese sentido el fenómeno de la discriminación no se puede ocultar. Entonces, no es el discriminado el que tiene que ser tolerante y abierto con el discriminador, sino es que lo contrario. Y en ese sentido no te digo que nosotros tengamos que ser unas especies de guetos. Yo aspiro, y eso ha sido un regalo que me ha dado mi país, a ser reconocido por todos. Y por eso que siempre me sorprende las ventas de mis libros, porque ahí hay gente de todas partes y de todas las creencias y de todos los orígenes sociales que están leyendo esos libros. Y eso me parece magnífico. Pero hay otros escritores que incluso son más intensos. Nosotros hemos tenido en la historia de la literatura chilena, por ejemplo, a Pedro Lemebel, que era un escritor contestatario, revolucionario, ¿no? Tomaba acá todo el tiempo con los cuentos. Y claro, y en su minuto era visto como un personaje marginal, y resulta que hoy día es uno de los grandes escritores de la historia chilena. El problema está es que el reconocimiento llegó tarde. Lemebel llegó temprano. ¿Y en quién dan los reconocimientos ¿Quién da también? los reconocimientos? Entonces, en esa discusión que estamos teniendo sobre quién da los reconocimientos, yo creo que la idea de excelencia literaria, de calidad literaria, tiene que cuajar de una manera más diversa de la que está cuajando actualmente en los premios, en general en todo el sistema de reconocimiento literario que tenemos en los medios de comunicación también. La universalidad en cierta medida de la literatura parte de elementos muy personales. ¿Cuáles son esos elementos que están presentes en tus libros que crees que hayan posibilitado la universalidad de su lectura? Yo creo que a mí me costó mucho llegar a ser quien soy. Yo provenía de una familia católica, tradicional en los valores, de raigambre italiana. Mi padre era una persona industrial. Se suponía que tenía que ser entonces ingeniero, trabajar con él y con mi hermano, casarme por el rito católico, tener hijos y vivir en este clan familiar, todos felices para siempre. Y resulta que primero resulté ser un hombre gay que rompía con todo el esquema de esta familia, y después además me dediqué a escribir. Entonces tuve como 2 olas de trabajo identitario para poder constituir... Revoluciones en casa. Exactamente. Y me convertí en quien soy. Entonces el tema de la identidad para mí es fundamental. Entonces todas mis obras tratan sobre la identidad, o personas que tienen una dificultad para llegar a ser quienes desean ser, o que se rechazan a sí mismas, o personas que incluso han encontrado su identidad y alguien llega y se la arrebata. Por ejemplo, hay un libro mío que se llama Jardín, que es una mujer que tiene un jardín, que para ella ese es su lugar, su identidad, su memoria y su pertenencia. Y llegan las inmobiliarias y la rodean y le quieren arrebatar su jardín. Entonces es de ida y de vuelta. Entonces el tema de la identidad es algo que todos tenemos. Incluso el hombre que hablamos, este hombre blanco, heterosexual, católico y europeo, también tiene una identidad. Y el rescate de la identidad de cada uno de nosotros nos permite comunicarnos mejor sabiendo quiénes somos. O sea, para mí fue mucho más valioso desde el punto de vista literario y desde el punto de vista humano poderme comunicar con el mundo reconociéndome como soy en todas mis profundidades y mis particularidades, a que si yo hubiera hecho una mímica de lo que se suponía que tenía que ser. Claro. En ese sentido, hay gente que le tiene miedo a la diversidad, dice, porque nos vamos a desencontrar, nos vamos a atacar. Hay momentos difíciles, por ejemplo, con toda la revolución feminista, hay gente que tiene miedo, dice, bueno, pero esto se está convirtiendo. Yo le digo, es la revolución del siglo XXI y no ha muerto nadie por ella. En otras revoluciones que hemos tenido en el mundo han muerto millones de personas, han decapitado, quemado gente. El problema es que el poder, cuando tiene que acudir a la guerra de cuerpo a cuerpo, ha perdido la batalla. El poder tiene que ganarse en la mente.
no en el cuerpo. Por eso es que se le tiene más miedo a las revoluciones. Yo digo la revolución femenina, que me parece que está cambiando completamente el objetivo, cambiar estructura sistemas, claro, de la sociedad, y me parece sensacional y magnífico. Yo me siento un poco mujer en esto, yo soy muy femenino para escribir, así que siempre tengo una especie de cercanía con esta causa. Yo siento que es una revolución que vale la pena, y si hay alguno aquí y allá que se enoje como se enojó Vargas Llosa, por ejemplo, cuando lo criticamos por lo machista que considerábamos la Bienal Vargas Llosa, me parece muy bien. No nos hace que seamos ni radicales, porque nos dijo que éramos radicales feministas, que íbamos a romper prácticamente. Criticamos este cuento. No, yo lo que creo, eso es lo que creo, que en todos los espacios de excelencia, literaria, cultural, pero también empresarial, en cualquier lugar de trabajo, las mujeres tienen que recibir el mismo reconocimiento que los hombres. Y en ese sentido significa integrar una manera de ver la vida. Y digo esto porque los gays también contribuimos a cambiar la vida de los pueblos, y es en esa integración de estas nuevas visiones donde los pueblos crecen. Hay un libro de un amigo mío, un escritor francés, que se llama Global Gay, Frédéric Martel, y él muestra cómo el movimiento gay ha ido cambiando las percepciones en distintos países del mundo, en Jordania, en países difíciles, y cómo va entrando una idea de modernidad, de diversidad y de cambio. Dentro del mismo grupo. Es interesante porque es como, yo creo que la segunda fase de la revolución, no solo unirnos todos para luchar contra aquel, sino dentro de nosotros encontramos también diferencias, y son esas diferencias las que hacen comunidad. La comunidad no lo gesta el que todos seamos iguales, si no fuésemos una manada de robots, ¿no? Las diferencias es lo que nos hace comunidad, y en esa medida tú traes tus desastres a la paz. Los desastres naturales. Esa es mi última novela, Desastres Naturales. Es una novela que se trata de un niño que hace un viaje con su padre al sur, y es el único momento en la vida que él se siente verdaderamente cercano, porque su padre lo ve como un niño diferente, un niño raro. En esa época se decía, este niño es raro. Y el hijo no encuentra la comprensión en su padre, porque claro, es un niño sensible, es un niño que tiene ambiciones de saber. Entonces, así empieza la novela, y toda esta sensibilidad de este niño, todas estas capacidades únicas de él, y esta diversidad es vista por la familia como un desastre natural. Está bien, lo dejaremos ahí con el aguijón dado en el público para que se acerque a tu literatura, que no ha tenido la posibilidad de leerte, y yo un gustazo de haberte recibido acá, de verdad. Saraí, un placer. Que tengas una muy buena estancia. Sí, pues, será que hiciéramos 2 horas contigo, te agradezco de verdad. Siempre igual. Es lindo hallar esas conexiones, y más aún cuando hablamos de Chile y Bolivia, tantas fronteras que han creado los estados entre nosotros, y mira cómo lo cultural nos une. Te agradezco. Un gustazo, muy bien. Hacemos una última pausa y a la vuelta entramos con nuestra invitada más joven. Estaremos hablando sobre reivindicación a través de la lengua, a través del ámbito digital, a través de diferentes propuestas que tienen que ver con la lengua de los que estaban antes que nosotros en esta tierra. Ya regreso.